Bueno, si me escuchan. Contador Mejía. Sí, Luis, ¿estamos Sí, listos? estamos listos. Perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio. Estimados colegas y amigos, muy buenos días. Un gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien. De salud ustedes y sus apreciables familias. A nombre del Comité Fiscal de MXGA, les damos la más cordial bienvenida a esta videoconferencia con el tema de cálculo del ajuste anual por inflación. Un tema muy oportuno, pues estamos muy cerca del cierre anual y es importante saber qué debemos observar o tomar en cuenta para la determinación de este cálculo. Para el desarrollo de esta exposición contamos con la participación de nuestro expositor, el contador público Luis Martínez, de quien me voy a permitir dar un breve resumen de su currículum. Luis Martínez es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro de la firma MXGA Oficina Monterrey desde el año 2011. Es expositor en diversos temas fiscales en la Oficina Monterrey. Es responsable directo de atender visitas domiciliarias tanto de autoridades federales, estatales en la Oficina Monterrey. Y es miembro activo del Comité de Impuestos de MXGA. Bien, pues sin más preámbulo, yo le cedo la voz a nuestro expositor. Adelante, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con este tema que al día por hoy suena algo oportuno, dado que estamos al cierre del ejercicio y pues también estamos al hoy por hoy tratando de hacer algunas, en la práctica, algunos estimados de utilidad fiscal, algunas proyecciones de lo que pudiera ser el cierre del ejercicio, y es habitual, como este cálculo pues es anual, estarlo realizando en estas fechas, ¿no? O inclusive anticipadamente durante el año. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy, dado que es algo que ya como todos nuestros colegas venimos haciendo, es platicar y ver la generalidad de lo que es el ajuste anual por inflación, algunos puntos y aspectos importantes de las definiciones de créditos, de deudas, obviamente la determinación que es yo creo que la más sencilla, tanto del ajuste anual, su factor y un pequeño breve caso práctico. Bien, ¿qué es el ajuste anual por inflación? Antes de empezar a tratar de hablar de créditos, de deudas o de alguna cuestión normativa, me gustaría que nos preguntáramos qué es el ajuste anual por inflación. Y si nos enfocamos a esta última parte, qué es la inflación? Pudiéramos decir que en una forma sencilla, que la inflación es el aumento generalizado de los precios, y este aumento generalizado pues hace que cada día las cosas cuesten más, ¿no? Eso quiere decir que nuestro dinero pierde poder adquisitivo, eh, y obviamente complica las operaciones con algunas empresas. ¿Cómo afecta esto directamente a las empresas? Pues como bien sabemos, las empresas, como toda entidad, toda entidad con algunas actividades empresariales, comercializadores, prestadores de servicios, tienen cuentas por cobrar y cuentas por pagar. ¿Cómo se ve reflejado esta inflación en cada una de ellas, en esta cuenta por cobrar o en esta cuenta por pagar? Pongamos como ejemplo una empresa comercializadora, donde una empresa comercializadora enajena un bien, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo a Walmart, que al hoy por hoy estas clases de empresas venden algunos productos que son de difícil adquisición, equipos electrónicos, o si lo vemos desde otro enfoque, al día de hoy, sobre todo con temas de la pandemia o la caída económica en nuestro país, es muy difícil encontrar operaciones de contado, ¿no? Entonces, suponiendo que nosotros hagamos una enajenación y hoy, el mes de enero y un cliente nos la venga pagando en el mes de agosto, en el mes de septiembre,
pues obviamente ese cliente me lo va a ir pagando poco a poco, y yo al momento de que quiera resarcir ese bien para volver a inventariarme con ese bien, pues a lo mejor ese bien ya cuesta más, ya no tiene el mismo valor de adquisición, a lo mejor cuando formo parte de mis inventarios o cuando yo como empresa comercializadora lo adquirí, y obviamente al momento de querer resarcir ese bien, pues la inflación me va a hacer que cueste más, ¿no? Entonces ahí quien obtiene un beneficio principalmente es, hablando de una empresa, es el cliente, porque aprovecha el financiamiento que se tiene, y quien se ve afectado es la empresa que enajena este bien, ¿no? Lo mismo lo podemos observar en las cuentas por pagar. Cuando yo tengo a mis proveedores y hago la adquisición de algún bien, pues también le pedimos algo de tiempo para poder pagar a crédito la adquisición de un bien, y obviamente ahí el que obtiene el beneficio soy yo como empresa que lleva de alguna manera a través de una línea de crédito los pagos desfasados, ¿no? Dicho esto, podemos decir que el ajuste anual es el reconocimiento fiscal del efecto inflacionario que sufren las compañías en el poder adquisitivo de sus créditos y sus deudas, como consecuencia del transcurso del tiempo. Esta sería una pequeña breve definición que pudiéramos formular de lo que es el ajuste anual por inflación, ¿no? ¿Qué objeto tiene o qué objetivo tiene el ajuste anual por inflación? Como lo comentamos ahorita, prácticamente es determinar efectos inflacionarios sobre el patrimonio de un contribuyente, determinar, como es un tema fiscal, un ingreso, una deducción autorizada que tenga como base el diferencial entre el financiamiento, un financiamiento otorgado o recibido. Esto entre mis deducciones o entre mis ingresos, ¿verdad? Prácticamente ese es el objetivo del ajuste anual por inflación. ¿Quiénes están sujetos a este cálculo? Pues bien, como lo establece el artículo 44 de la Ley de Impuesto a la Renta, quienes están sujetos a este cálculo pues son todas las personas morales del título 2 de este régimen general de ley. Y aquí encontramos a las asociaciones mercantiles, los organismos descentralizados, obviamente que realicen actividades empresariales, las instituciones de crédito, las sociedades civiles, asociaciones civiles, y las asociaciones de participación, obviamente también que realicen actividades empresariales. Si empezamos ya con el segundo punto, ¿qué se considera crédito? Podemos comentar que la Ley de Impuesto a la Renta, en su artículo 45, define que para determinar las partidas que intervienen en estos créditos de saldo promedio anual, los define como el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad en numerario. Por lo tanto, podemos decir que solo se consideran aquellas partidas, cuyo beneficio sea esperado en una cantidad en numerario y no una contraprestación que esté pagada en especie. La misma no debe considerarse como un crédito fiscal si es pagado en especie, porque saldría de una hipótesis legal. Yo creo, y en mi opinión personal, que todas las fracciones que vienen incluidas en este artículo son muy pocas las que expresamente nos definen qué es un crédito. Prácticamente la ley lo deja de lado de que esta parte que señalamos aquí en la presentación, que sea una cantidad en numerario por recibir. Si analizamos el primer párrafo del artículo 45, lo más importante considerar es esto, el tema de la cuenta por cobrar en una cantidad en numerario. Prácticamente este artículo 45 también nos deja algunas cuestiones en su primer párrafo que vemos que ya son muy precisas, como los créditos que adquieran empresas del sector financiero, las inversiones en acciones de deuda, las operaciones financieras derivadas de capital, como son los warrants, las coberturas cambiarias, los documentos y las cuentas por cobrar con sus excepciones, ¿sí? Si analizamos un poquito en contexto el tema desde un punto de vista financiero o haciendo énfasis a recibir en una cantidad de numerario, pues tendremos toda la parte del activo que nos deja con cuentas por cobrar, ¿no? Y es aquí donde este artículo 45, en sus 7 fracciones,
nos va dejando de lado qué es lo que se debe excluir en una cuenta por cobrar. Entonces, bajo esa hipótesis, hemos decidido presentar aquí las contrapartes de lo que excluyen estas 7 fracciones para poder determinarlas o acentuar qué sería un crédito. Por ejemplo, podemos definir que se consideran créditos aquellas cuentas por cobrar con socios accionistas donde única y exclusivamente sean residentes en el extranjero y que estén denominadas en moneda extranjera y obviamente exista la condición que provengan de la exportación de bienes y servicios, los saldos a favor de contribuciones al día siguiente aquel en que se presente la declaración y hasta la fecha en que se compensen o se acreditan su devolución. Aquí, en esta parte de los saldos a favor, es muy importante resaltar, obviamente, cuando integramos en nuestros papeles de trabajo, en algunas cédulas que buscamos con la automatización de algunos sistemas, cuidar cómo están las cuentas contables en los saldos a favor, sobre todo ahora que ya no existe tanto la figura de la compensación universal, es prácticamente lo que podemos encontrar aquí. Son saldos a favor de IVA, saldos a favor de pago de lo indebido. Es importante que el reconocimiento que tengamos en los saldos finales para el crédito, de los créditos, sea en base a la fecha de la presentación o hasta que se mantenga ese crédito en nuestro cálculo hasta que se obtenga la devolución del recurso o en este caso se acredite como es en el caso del impuesto al valor agregado. Bien, volteando a ver lo que nos dice el artículo 45 en sus excluyentes, podemos decir que son muy señalativas en ley o expresas, entre ellas, como decíamos ahorita, una cuenta por cobrar con sus accionistas, obviamente si no es con los supuestos que vimos ahorita, no debería acumularse. En este caso también implica aquellas cuentas por cobrar con personas físicas que no provengan de sus actividades empresariales. En este caso, si yo tuviera un préstamo a un empleado, a alguna persona que no tenga alguna actividad empresarial, pues no podríamos considerarla dentro de los saldos finales de créditos. Aquí también resulta importante señalar que aun y cuando exista la figura que nosotros prestemos como empresa a una persona física con alguna actividad empresarial y ese préstamo sea menor a un plazo de un mes, pues no puede ser considerado por el ajuste anual por inflación, ¿no? También podemos observar resultados que tengan las fiduciarias de sus fideicomitentes o los fideicomisos que tienen actividades empresariales, esas tampoco, por disposición expresa de la ley, no pueden ser incluidas dentro de la estructura financiera de cuentas por cobrar que tenga alguna entidad. Y como comentaba ahorita, los cargos a funcionarios y empleados o préstamos de terceros. También por disposición expresa no podemos incluir dentro de las cuentas de créditos lo que tenga que ver con pagos provisionales de impuestos, estímulos fiscales y otro punto que viene ahí mencionado en el tema de los créditos que no pueden considerarse. Les comentaba hace rato al inicio el ejemplo de cuando hacemos una enajenación de una empresa comercializadora que recibe el pago de esa enajenación en parte, ¿verdad? También hay algunas empresas que deciden acumular el ingreso desde el momento de que se hace desde el momento que se hace la operación y en ese momento si se decide acumular el impuesto y el ingreso en lugar de esperar cada uno de las ventas pactadas en parcialidades, en ese momento no debe considerarse esa enajenación, esa cuenta por cobrar, que si una enajenación en sus plazos, cuando se acumule el cobro. Esto pues está más dedicado en temas de arrendamiento financiero, prácticamente. Las cuentas y documentos por cobrar que tengan que ver con las aportaciones a una participación también no serán incluidas. Los títulos y valores cuyos rendimientos no se consideren intereses y el efectivo encaja por disposición expresa en ley. Antes de pasar al tema de las deudas, me gustaría comentar algunos puntos que normalmente encontramos en las cuentas por cobrar, sobre todo en las estructuras de las balanzas de comprobación.
en este rubro que señalamos aquí, las cuentas y documentos por cobrar cuya acumulación esté condicionada a la percepción efectiva de un ingreso. Es muy habitual encontrar en cálculos de ajuste anual por inflación cuentas como u operaciones como rentas pagadas por anticipado, seguros pagados por anticipado eh, y algunas o anticipo a proveedores. ¿Por qué no incluirlas en el ajuste anual por inflación? Si bien esta fracción excluyente nos habla de que toda esta cuenta o documento por cobrar esté condicionada a la percepción efectiva del ingreso, es porque realmente en la operación, si tuviéramos de ejemplo una renta, que yo, vamos a suponer que una empresa al día de hoy diga, eh, tengo un buen flujo de operación y quiero prevenir alguna situación y decido pagar de mi contrato de arrendamiento 2 años por adelantado, se saldría de la hipótesis contractual de estar esperando una remuneración en efectivo. Normal, lo vamos a encontrar en las balanzas por el registro contable o financiero, que ese pago que adelantamos de la renta lo vamos a encontrar en el activo esperando que se devengue la renta. Y por ende ya no estaría yo recibiendo nada de flujo de efectivo, sino simplemente la realización del paso del tiempo. Entonces, lo mismo es con casos de los seguros pagados por anticipado. Seguros pagados por decir, yo contrato una flotilla de autos, yo contrato un seguro para mi flotilla de autos y vamos a suponer que de esa flotilla de autos, pues lo mismo, yo puedo deducir todo lo que es el pago completo en el momento que revise la erogación, la contraparte, que en este caso la empresa aseguradora, debe acumular el impuesto y por normas de información financiera sabemos que no cargamos a gasto todo el valor de ese gasto o ese flujo de efectivo que se dio para pagar coberturas de primas de seguro anual y lo llevamos al activo y poco a poco lo vamos devengando y le vamos pegando resultados. Aquí en este momento pues no podemos considerar ese saldo en seguros pagados participados como parte del ajuste anual porque prácticamente ya la acumulación del ingreso está condicionada a una percepción efectiva de ingreso. ¿Qué pasaría si en caso contrario ustedes me digan, oye, pues fíjate que vendí 5 carros de mi flotilla de autos en el mes de junio, ¿y qué debo hacer? Bueno, pues en ese momento, pues sí pudiera considerarse esa recuperación de dinero como parte del crédito para el ajuste anual por inflación, pero en el momento que se conozca por una aseguradora que el recurso va a estar regresado a la compañía de numerario. Algo más que quisiera comentar aquí en la parte de créditos es sobre la parte de los impuestos y obviamente en función de que lo vamos a ver también en la parte de las deudas, y ese tiene que ver con los impuestos en las cuentas por cobrar. Al día por hoy existen diferentes posturas de especialistas que concuerdan en no considerar un monto equivalente al IVA para el saldo promedio de créditos en las cuentas por cobrar, en función de que, que lo que se está cobrando o lo que tenemos en las cuentas de cuentas por cobrar es el valor de la contraprestación y el impuesto al valor agregado. Si como bien sabemos, no pueden ser considerados los impuestos en el ajuste anual por inflación. Por ahí la autoridad durante el 2010 o en algunos años atrás sacó un criterio normativo donde expresa que no debe considerarse el impuesto al valor acreditable. Sin embargo, dicha normativa prevé un supuesto distinto, ya que el criterio comentado se indica únicamente que el IVA es acreditable y no es un crédito, por lo cual, en opinión de la autoridad, no debe considerarse en el ajuste anual, pero técnicamente resulta aplicable en el caso concreto de que una hipótesis pues, es concreta, ¿no? Si en mi cuenta por cobrar yo tengo impuesto al valor agregado y lo voy a recibir, mi cantidad a recibir en numerario implica un impuesto, pues se pudiera formular una buena hipótesis de que no debería incluirse los impuestos en las cuentas por cobrar para efectos de los saldos mensuales de los créditos. Otra postura que se refiere en que si debe considerarse o no considerarse este IVA, ese saldo es todo lo contrario, toda vez que si sabemos bien que se trata de una cantidad
debida por una persona deudora a otra acreedora y que no queda a cubrir por una contraprestación, también se puede dar desde un aspecto jurídico un tema de una demanda. Quiere decir, si yo en dado determinado tiempo, tengo mucho tiempo con una cuenta por cobrar y vengo con el criterio de decir no incluyo el IVA en cuentas por cobrar o los impuestos en las cuentas por cobrar, también puede desprenderse un acto jurídico donde en este caso yo como parte exigible de esa cuenta por cobrar pueda llevarla a un litigio, por lo tanto le obligue a recibir en el numerario tanto el impuesto y la contraprestación. En sí, no existe un criterio único, ni siquiera por parte de la autoridad, en cuanto a definir algunos aspectos importantes entre si entre las cuentas por cobrar o las cuentas por pagar debe incluirse el IVA. En la práctica, al día a día, es normal encontrar que en los cálculos tomamos el saldo final de las cuentas de clientes o de proveedores sin analizar un poquito lo que tenga que ver con el impuesto que incluye el monto total en esas cuentas por cobrar. Bien, continuando con la parte de las deudas o la definición de deudas, podemos encontrar de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Impuesto a la Renta que se considera deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. Y prácticamente esto nos lleva a definir una doctrina que pudiéramos entender que es un vínculo jurídico por virtud de que una persona de unidad deudor se encuentre constreñida a ejecutar algo a favor de otra persona llamada acreedor y que no necesariamente tenga que sea exigible para que esté pendiente de cumplirse. Entre este artículo 46, obviamente es más viable para la autoridad decirnos todo lo que esté en tus registros o libros contables es deuda, porque prácticamente todo lo que esté en tu pasivo está originado para llevarte a obtener un ingreso. Entonces aquí podemos encontrar ya definidas en las fracciones de este artículo 46, que se consideran deudas las derivadas con contratos de arrendamiento financiero, las operaciones financieras derivadas de capital, las aportaciones para futuros aumentos de capital y las contribuciones causadas de ICR IVA, causadas desde su fecha, de su último día del periodo que correspondan hasta el último día que deban de pagarse. En estos precepto de operaciones con arrendamiento financiero, pues bien, sabemos que en ocasiones se celebran operaciones donde, sobre todo en algunas cuestiones que tengan que ver con automóviles, donde decimos, oye, pues yo estoy pagando una renta, no podríamos considerarlo como una deuda porque precisamente la renta pues se va devengando. Yo pago cada mes y podría decir que no tengo una deuda estipulada. Entonces, como bien es hecho una figura que ya se tiene una obligación en el contrato de que vas a pagar N cantidad de rentas, la autoridad la coloca aquí como una parte expresa y concluyente de que todas las deudas derivadas de contrato de arrendamiento financiero deben de reconocerse como una deuda para efectos del ajuste anual por inflación. También se consideran deudas las reservas de activo, de pasivo y de capital que hayan sido deducibles. Por ejemplo, aquí podemos señalar las gratificaciones anuales. Por ejemplo, es muy común encontrar, sobre todo en estructuras americanas o algunas estructuras que llevan muy acorde todo lo que son nuestras normas de información financiera, ir provisionando en nuestros libros lo que le llamamos el aguinaldo o el severance en toda la operación desde inicios del ejercicio. ¿Podemos considerar este tema de deudas del inicio del ejercicio? Sí, porque prácticamente es una obligación que sabemos que el contribuyente tiene que pagar y que no puede pasar de determinada fecha. Entonces, aquí obviamente todas estas reservas que tengan esa naturaleza, como el aguinaldo, que se conozca que tienen que pagarse dentro del ejercicio, mi recomendación es que siempre sean incluidas en los montos de los saldos mensuales que se utilizan para las deudas del cálculo del ajustamiento por inflación. Las reservas no prácticamente
como conocemos, no crean incrementos, se crean y se incrementan mensualmente en proporción que representa los ingresos del total de los ingresos del ejercicio. Y por ende, pues tenemos que tener mucho cuidado con el tema de decir, como les decía ahorita, si realmente voy a considerar una reserva o una provisión, asegurarme que realmente está condicionada a que sea deducible en el ejercicio. No se consideran deudas para la parte del ajuste anual por inflación las originadas por partidas no deducibles en los términos del artículo 28 de la Ley de Impuesto a la Renta, las fracciones primera, la octava y la novena. Esto nos hace relación cada una de estas fracciones, por ejemplo, la primera a lo que tenga que ver con ICR, de impuestos propios o de terceros, contribuciones, provisiones de activo o pasivo que no sean deducibles para el caso de la fracción 8, y para el caso de la fracción 9, las reservas que tengan que ver para crear indemnizaciones de pagos a personal. ¿Por qué están incluidas esas exclusiones en la parte de la ley de impuesto a la renta para el tema de los créditos? Bien, hablando un poquito de las provisiones de provisiones de las reservas, pues sabemos que es un tema financiero. Podemos crear N cantidad de reservas o provisiones de activo que vamos a ser deducibles. El día de hoy yo quiero crear una provisión para, vamos a suponer que sea una empresa que me dedique a la prestación de servicios y quiera reservar una provisión para el tema actual ahorita, ¿no? El de virus, provisiones para futuros virus. Y yo obviamente no solamente le cargue gasto en nuestro estado de resultados y me genere un pasivo para estar provisionando este impacto sobre la utilidad, pues esta clase de provisiones en sí no está cuantificada, no está medida y no se esperaría que existiera un compromiso detallado o completo o exigible. En su momento existiría esa falta de prontitud para poder considerarla como una deuda. Otro tema que también excluye aquí la ley que tiene que ver con las indemnizaciones. Sabemos que existen muchos estudios que se realizan en la parte actuarial para poder ir regenerando reservas que tengan que ver sobre todo con empresas que tienen grandes cantidades de colaboradores y van formando pasivos para crear las reservas de estas indemnizaciones. Dice, ¿por qué la autoridad las excluye? Las excluye porque en algún momento es difícil conocer a quién va a recibir esa indemnización, en qué momento se va a dar, y es por eso que la autoridad decidió en estas excluyentes del artículo 46 no considerarlas esas deudas para temas del efecto inflacionario. Bien, siguiendo con las deudas y mandándolas un poquito a volar, tenemos este año la cereza del pastel, ¿no? La reforma que llegó este año para el tema de los intereses. Como bien sabemos también, volteando a ver que todo lo que yo no haga deducible para efectos de impuesto a la renta y que esté reflejado en mis pasivos, pues no debería considerar el monto de esa deuda para efectos del ajuste anual. Aquí también tenemos como excluyente las deudas que excedan el límite a que se refiere el primer párrafo de la fracción 27, el monto de las cuales y también el monto de las deudas que se deriven de intereses no deducibles de conformidad con la nueva fracción, que es la fracción 32 de este mismo artículo, según sean aplicables durante el ejercicio. Es decir, estamos hablando en el caso de la fracción 27, de la ya famosa capitalización delgada, y de la fracción 32 de los intereses devengados del ejercicio. Aquí hay una mezcla de operaciones que pueden suscitarse y en la parte que debemos tener bien claro para el tema del ajuste anual por inflación es el monto de los intereses para poder tomar una decisión y voltear a ver nuestro cálculo del ajuste anual por inflación y decidir si hay montos de deudas que tengo que eliminar de mi cálculo del ajuste anual por inflación o dejarlas. Y esto va a depender mucho del monto de los intereses que estén devengando en el ejercicio. Supongamos que estamos determinando un cálculo del ajuste anual por inflación y el monto de los intereses no sobrepase un monto de 3 millones de pesos, 4 millones de pesos. Tendremos que aplicar, es decir, por hipótesis o por sentido común, que la limitante que establece la fracción 32 no le puede llegar a hacer algún contexto, algún ruido. Entonces, en ese sentido, pudiéramos pensar que podemos dejar esa deuda de esos intereses dentro de nuestro cálculo de ajuste anual por inflación. ¿Qué pasaría si esos 3 o 4 millones de pesos tuvieran que ver con
operaciones con partes relacionadas a las que establece el artículo 27, el artículo 28 en su fracción 27, sí tendríamos que hacer el cálculo para poder determinar si esos 3 o 4 millones de pesos son completamente deducibles o un porcentaje de ellos son deducibles. En otro escenario, si lo podemos visualizar en un distinto, ¿qué pasaría si tuviéramos un monto de intereses devengados en el ejercicio de 20 millones o 25 millones de pesos, que fuera a dejarnos en un proceso que no fueran con partes relacionadas? Pues aquí aplicaríamos lo de la fracción 32, voltear a ver qué intereses, si esos 25 o ese monto que sobrepasa los 20 millones de pesos son completamente deducibles en este ejercicio. Si no son deducibles, pues tendríamos que eliminar las deudas de nuestro ajuste por inflación. En caso contrario, que sean solamente una parte deducible, tendríamos que analizar si ese excedente que no pude yo deducir en este ejercicio puede ser deducido en un ejercicio anterior. Esta fracción, la última fracción adicionada en el artículo 46 que habla de la limitante de intereses, también deja un poco resguardado o deja un poco la pauta a que realmente lo que se está haciendo con intereses que yo no pueda deducir, por ejemplo, en este ejercicio 2020, en relación a esta limitante, les da el contexto que lo estaríamos difiriendo. Vamos a suponer que lo que yo difiera en un ejercicio para otro en relación al limitante sea 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Entonces, en ese momento yo debo evaluar si realmente ese diferimiento de intereses que yo pueda deducir en el siguiente ejercicio, yo lo puedo deducir, perfecto, esa deuda yo la puedo considerar en el siguiente ejercicio y poder decir, ¿sabes qué? Esa deuda, como sí la puedo yo deducir en el siguiente ejercicio, la puedo seguir considerando en mi ajuste anual por inflación. Si hubiera una operación en concreto que esos intereses que sobrepasaran el límite y la deducción con operaciones con partes relacionadas, tendríamos que voltear a ver lo que precisamente nos dice este párrafo de deudas que excedan el tema de los limitantes, es decir, voltear a evaluar, tendríamos que hacer dos cálculos, hacer nuestro cálculo de capitalización delgada y voltear a hacer el cálculo de las limitantes de intereses. En este caso, si el cálculo de las deducciones, de la limitante de deducciones es mayor que el cálculo de la capitalización delgada, pues no tendría sentido aplicar ambos no deducibles. Las deudas completamente serían no incluidas en el ajuste anual por inflación en relación a que sobrepase el monto de la limitante. Otro aspecto importante a considerar dentro del ajuste anual por inflación, y lo dejé aquí hasta el último, es el que tiene que ver con la cancelación de deudas. Prácticamente hemos visto en algunas facilidades de la ley de impuesto de la renta, en su reglamento, que si se cancela alguna deuda antes de que cierre cierto periodo del ejercicio anterior, por ejemplo, si tuviéramos ahorita cerrando el ejercicio 2020 y yo cancelara una deuda, se me cancelara una deuda o un crédito dentro del periodo de enero a marzo del 2020, yo tengo vía este reglamento del artículo 71 la posibilidad de restar del saldo promedio anual de crédito o de la deuda y no considerar en el ejercicio ese saldo usual. Quiere decir, vamos a suponer que si yo tuviera ahorita un saldo en mis cuentas por cobrar y al cierre de diciembre se mantenieran y dentro del periodo de enero a abril del 2021 por venir, alguien me cancelara vía nota de crédito, una devolución, una operación de mis cuentas por cobrar, yo puedo, en base a lo que nos establece en el reglamento del artículo 131, regresar a mi cálculo del ajuste anual y eliminar ese saldo mensual desde que se consideró una cuenta por cobrar. Vamos a suponer que yo tengo una cuenta por cobrar en el mes de octubre del 2020
se mantiene esa cuenta por cobrar y me la cancelan en el mes de enero del 2021. En base a lo establecido en este artículo 71, yo puedo en mi ajuste anual por inflación no incluir dentro de mis créditos ese ajuste anual por inflación, o en caso contrario, si fuera una deuda, yo tuviera una deuda y la tuviera desde el mes de octubre y llegara el ejercicio fiscal 2021 y devolviera el producto o simplemente cancelara la operación, yo puedo eliminar de mis deudas ese crédito y no considerarlo en el ajuste anual por inflación. Y prácticamente es como lo vimos aquí en la presentación, tiene que ser esta condicionante de cancelaciones de créditos en base al artículo 71 del reglamento, que sea antes del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio y a partir del cuarto mes del ejercicio en que se concretó la operación. Y podemos entender, obviamente, para poder nosotros definir qué operaciones puedo restar yo, tanto de mis créditos o de mis deudas, antes de ese cuarto mes del ejercicio siguiente, la devolución total parcial de bienes, las devoluciones o descuentos que se otorguen sobre un precio de valores o bienes, la nulidad o rescisión de contratos. En este caso hablamos de los contratos de arrendamiento financiero, donde tenga que ver el clausulado, como le decíamos hace rato. Yo tengo que, las deudas de los arrendamientos financieros, tengo que reconocerlas por disposición expresa, o los que deriven de un crédito o de una deuda. Bien, hasta aquí voy a dejar un poco lo que tenga que ver con créditos y con deudas y vamos a iniciar con lo que es la determinación. Y lo vemos de una manera cronológica, como lo comentaba al inicio de la presentación. Uno de los objetivos de la gestión por inflación es determinar o un ingreso o una deducción fiscal. El ingreso está contemplado en lo que ya conocemos del artículo 16 de la ley de impuesto a la renta, y la deducción la encontramos en el artículo 25, fracción 10. ¿Y cómo vamos a llegar al análisis de que este ingreso sea un ingreso o sea una deducción? Lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Cuándo será un ingreso acumulable? Tendremos un ingreso acumulable, obviamente, en contexto cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor a mis créditos. Quiere decir, como yo les decía hace rato, en los términos de la inflación, yo obtuve un beneficio por retrasar el pago a mis proveedores y la contraparte se vio afectada por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En el caso de cuándo sería una deducción, es cuando mis créditos, en este caso yo sea el afectado, sean superiores a mis deudas. Permíteme un momento que tuvo un pequeño problema aquí con el puntero. Listo, creo que ya puede avanzar. Bien, como lo comentábamos hace un momento, pues el artículo 44 nos deja bien claro los saldos, cómo se determina el ajuste anual por inflación, saldo el último día de los saldos de cada mes del ejercicio, entre el número de meses, nos da igual a un saldo promedio de créditos. En el caso de las deudas debemos confrontar igual saldos del último día de cada mes del ejercicio, entre el número de meses, y tendríamos en un saldo promedio anual de deudas. Aquí es importante, en el caso de cada uno de los saldos mensuales, tanto para créditos o deudas, no incluir el saldo de los intereses devengados en el mes o créditos, y también voltear a ver un poco lo que tenga que ver con créditos y deudas en moneda extranjera. Esto es muy habitual encontrarlo en operaciones internacionales o de comercio exterior. Y aquí un punto importante a recordar, a resaltar, que para la evaluación de los créditos y deudas que tengamos en moneda extranjera, pues deben ser conforme para al tipo de cambio que se publica en el diario oficial el primer día hábil de cada mes. En el dado caso que no se tenga un tipo de cambio para ese día primero de cada mes, debemos voltear a ver el último que se tenga publicado. Anteriormente era un problema con las publicaciones que habían en SAT, teníamos que estar volteando a hacer algún comparativo, cuál es la fecha oficial de la publicación. Al día por hoy, pues tenemos más digerible este tema del tipo de cambio
para las contribuciones, ya que hay una publicación en Bajico donde nos deja muy claro cuál es el tipo de cambio para solventar alguna obligación. Nos puede ayudar un poquito a eliminar algunos errores en cuanto a qué tipo de cambio utilizar o cuál es el tipo de cambio para el día primero hábil de cada mes. Algo que también se presenta dentro de las operaciones en moneda extranjera, no solamente las que tengan que ver con dólares, que es la publicación que actualmente existe por parte de Banxico o que existía por parte de las autoridades fiscales, sino operaciones tanto para créditos o deudas que tienen que ver con alguna otra clase de monedas en el ámbito internacional, como lo es el euro, el yen, etcétera, ¿no? Para esto, cuando tengan alguna situación que tenga que ver con una moneda distinta, una divisa de dólar americano, el SAT publica mensualmente, mediante el Diario Oficial de la Federación, más bien el Banco de México, corrijo, una tabla de equivalencias para poder convertir, si tuviéramos el ejemplo que tuviéramos una cuenta por cobrar en euros y lo quiera evaluar para el saldo del último día del mes del ejercicio en cuestión de créditos, tendría que buscar la publicación en el Diario Oficial de la Federación que publique el Banco de México y viene un listado de equivalencias. En, encontrar la equivalencia en relación al euro, que viene siendo un factorcito, aplicarlo contra el crédito en sí en dólares, y una vez que esté convertido en dólares por esa equivalencia, aplicar la disposición del tipo de cambio del primer día del mes, que viene establecida en este artículo 44 de la ley de impuestos a la renta. Lo mismo sería para cualquier otra moneda que venga publicada o sea distinta, en este caso, a la divisa del dólar. Bien, si vemos, esto es un resumen prácticamente, es cuando tenemos un ajuste anual por inflación acumulable, cuando los saldos promedio anual de las deudas son mayores al saldo promedio anual de los créditos, tenemos un ajuste acumulable, cuando tenemos un ajuste anual por inflación deducible, cuando los créditos son mayores a las deudas. Después de aplicar, de determinar si tendríamos un ajuste anual por inflación, antes de llegar a este inciso C, tenemos lo que es el factor de ajuste anual. El factor de ajuste anual prácticamente está muy sencillo, lo contempla prácticamente entre el último, hay algunos que difieren un poquito de esta opinión, pero la aplicación en ley es muy estricta, diciendo que, y prácticamente sería lo mismo para ejercicios irregulares, el último mes del ejercicio que se trate, en este caso, cuando tenemos un ejercicio fiscal completo, pues sabemos que es diciembre, entre diciembre, y cuando se trata de un ejercicio irregular, ya sea, en este caso, podemos poner un ejemplo, que se esté llevando alguna decisión o que se esté llevando a cabo una liquidación y la liquidación surte efectos en el mes de junio, en el mes de agosto. En lugar de tomar diciembre, tendríamos que tomar ese mes en que se lleva a cabo la liquidación y dividirlo entre el último mes inmediato del primer mes del ejercicio que se trate, que habitualmente va a ser diciembre. Bien, ya por último, vamos a mostrar un pequeño caso práctico donde podemos ver un poquito más gráfico lo que habitualmente vemos en nuestros papeles de trabajo y a lo mejor comentar uno o dos puntos importantes que hemos venido comentando hasta ahorita. Si vemos, aquí traemos el promedio anual de créditos, eso es un promedio. Podemos tener aquí tenemos en el ejemplo, para el caso de esta compañía, cuentas del balance o de las balanzas de comprobación de bancos, inversiones temporales, clientes, documentos por cobrar, impuestos a favor, sacamos el promedio de cada uno de ellos, lo dividimos entre 12 y obviamente porque estamos contemplando para el ejercicio un ejercicio regular, nos da un promedio de créditos de 7.4 millones de pesos y en el promedio dividido entre los meses del ejercicio es de 622,692. ¿Qué pasaría si el ejercicio fuera, como les decía hace rato, tuviéramos alguna decisión o tuviéramos una liquidación al mes de junio? Pues aquí dividiríamos entre 6 meses y el INPC, en este caso, las cuentas pues nada más serían consideradas de enero hasta el mes de junio.
Antes de pasar a créditos, me gustaría comentar en el caso de esta cuenta de bancos que no me dejarán mentir algunos colegas auditores que anden por aquí, es que en ocasiones entramos a revisar algunos cálculos o algunas balanzas y vemos el famoso saldo negativo en la cuenta de banco. Esto es correcto, si algunos se preguntarán o no es correcto, mis colegas auditores podrán decir, pues es algo que a lo mejor vengo corrigiendo, presentando ajustes al cierre del ejercicio. Y aquí lo importante que tiene que ver con tener depurada la cuenta de bancos tiene repercusiones tanto para el crédito o tanto para la deuda, porque en ocasiones existen todavía algunas compañías, dado que ahorita por la globalización es más dado el tema de la transferencia, tener buen cheques elaborados bajo estándares de políticas administrativas y están todavía en posesión de la empresa o del contribuyente. Vamos a suponer que algunos todavía contribuyentes que se ponen a disponer los pagos en cheque tengan bajo resguardo algún pago de un finiquito o de algún proveedor persona física, pues el proceso lo que lleva para contabilidad o para el proceso es ya la salida de bancos la tiene y la disminución de la deuda también. Entonces, aquí sí realmente no se ha entregado un cheque de esta cuestión que tenga y que lleve a que el interés de la persona que lo va a recibir no esté completamente satisfecho, podemos decir que estamos haciendo algo incorrecto en el ajuste de monitorización y deberíamos reflejar el saldo real de la cuenta de bancos. Entonces aquí es muy importante en el caso de la cuenta de bancos tenerla bien depurada al tema de que sea un saldo real, ya sea a través de las confirmaciones que hacen los auditores, la misma comparativa que tenemos con los estados de cuentas de banco, porque dependiendo cada uno de los supuestos en que se depure la cuenta de bancos, podríamos tener alguna situación que esté yo repercutiéndome con un crédito o que esté repercutiéndome con una deducción. Dependiendo de la naturaleza, en este caso sea algo que tenga por cobrar o algo que tenga por pagar. Caray, se me un poquito. Bien, aquí una duda que suele también a veces eh, salir con el tema de inversiones, que es muy habitual encontrarme en algunos cálculos o preguntas de colaboradores cuando tienen alguna clase de inversión. Oiga, fíjense que la inversión la empezamos, en lugar de que tuviéramos aquí la inversión los 12 meses, vamos a suponer que la inversión haya empezado en el mes de agosto y se concluye con esa inversión que no tengamos la inversión desde el mes de enero y la inversión la tengamos desde el mes de agosto. Es decir, esos 369,000 solamente existan los 369, los 406, los 447, y no existe ninguna otra cantidad perdón, me equivoqué en los conceptos. Me refiero a los 52,000 pesos que están en inversiones temporales. ¿Qué pasaría si esos 52,000 solamente los tuviera a partir, como decía ahorita, a partir de agosto, no los tuviera invertidos desde el mes de enero? ¿Debo yo tomar el saldo promedio anual la pregunta que habitualmente me llega es, ¿debo yo tomar la medida aritmética de dividir entre 12, dividir entre 5 meses que son de agosto a diciembre? Y la respuesta es sí, sí debe de considerarse porque la misma ley no contempla ni siquiera en facilidades administrativas. ¿Qué pasa cuando yo tengo un ejercicio irregular, pero yo tengo algún crédito o alguna deuda que no tuvo todos los meses para poder llegar a un promedio aritmético 12? Como es un cálculo anual y la aritmética sí nos dice, estrictamente el artículo 44 nos dice que sea entre los números de meses, todos los meses del ejercicio. En este caso los meses del ejercicio son 12. No distingue si tenga que ser por rubro o si algún crédito o si alguna deuda dentro de cada un artículo 46 o la parte del artículo 45 nos dijera si esa deuda no está todo el año. El promedio tiene que ser entre los meses del ejercicio, ya sea un ejercicio regular, los 12 meses, o un ejercicio irregular cuando existe un tema de liquidación o inicio de operaciones. Siguiendo el ejercicio, el caso práctico, podemos ver cuentas de proveedores, acreedores, documentos por pagar, un crédito,
y al final llegamos a una suma promedio de 9 millones, 9.4 millones de pesos, igual que el ejercicio de los créditos, se divide entre 12 y nos da un valor de promedio anual de deudas de 788.400 pesos. Ahora bien, recordemos que el indicador, como les dije hace rato, es el INPC. Lo que tendríamos que hacer en este caso, el ejercicio que les traigo por un modelo es algo 2011-2010. Entonces vamos a suponer que el ejercicio es regular. Estaríamos dividiendo, como les decía ahorita, diciembre entre diciembre, porque es el último mes del ejercicio por el cual se calcula el ajuste por inflación y el último mes del ejercicio inmediato anterior por el cual se calcula el ajuste por inflación. Aquí algo importante a resaltar es que tenemos que restarle la unidad para poder dejar solamente el efecto de la inflación y no el efecto que ya se venga con toda la inflación agregada, ¿no? Si recordamos un poquito que ya tenemos un promedio de créditos, traemos un saldo promedio anual de deudas de 788,000, un saldo promedio anual de créditos de 622,000. Por tanto, la diferencia de 165, si tenemos un poquito, son mayores las deudas, tendríamos un ajuste anual por inflación acumulable, porque son mayores la parte de las deudas, aplicaríamos el factor que determinamos anteriormente y este sería nuestro ingreso fiscal que tendríamos que jugar entre nuestra conciliación contable o para nuestro cálculo del resultado fiscal del ejercicio y bien contemplado también para el tema del coeficiente de utilidad. Hasta aquí es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Agradecerles mucho el tema de su tiempo y espero que haya servido esta pequeña videoconferencia para los cálculos que estén realizando próximamente en sus cierres del ejercicio o bien en las proyecciones que estén realizando. Bien, gracias, Luis. Aquí es, bueno, necesario realizar pues un análisis detallado de cada cuenta acreedora y deudora para poder determinar si debe tomarse o no para calcular el ajuste anual por inflación. Pues una mala clasificación pues puede llevarnos a obtener una deducción en lugar de un ingreso o viceversa. Muy clara la exposición y vamos a abrir un espacio de tiempo para preguntas y respuestas. Aquí Claro, está el chat y pues adelante con las dudas sobre este tema. gracias. Si hay alguna duda, con todo gusto, las pueden publicar aquí. Con mucho gusto las puedo ir comentando. Como lo comentaron al inicio de la presentación, he tenido la oportunidad de liderar un poquito las auditorías o las cartas de invitación en la oficina de Monterrey, no solamente en los dictámenes fiscales o las de estas. Y sí, en ocasiones las auditorías sí enfocan algunos procedimientos para el tema del ajuste anual por inflación, sobre todo en temas puntuales que quisiera dejarles hoy, en el tema de los impuestos, en el tema de definir bien cuándo existe la obligación de recibir un recurso o de pagar. Y la parte de documentos siempre va a ser la más importante. No sé si haya dudas por parte de alguien, no logro verlas aquí, salvo alguien pueda apoyar si hay alguna duda ahí que esté presentando.
Jesús, creo, no logro ver si hay alguna pregunta por parte de los colegas. No sé si hay alguna pregunta o algo, si no, comentarles que por ahí les va a llegar un link con una pequeña evaluación al final del curso para que puedan contestarla. Muy bien, Luis. Creo que no hay preguntas. Pues con esto nosotros damos por concluido este evento, pues no sin antes agradecer a nuestro expositor su valiosa participación. Muchas gracias, Luis, y a todos ustedes, pues el favor de su atención. Que pasen un fin de semana excelente. Hasta pronto. Hasta pronto.